Saludos cordiales, pueblo del Señor, en esta preciosa mañana. Bendecido día sea para cada uno de ustedes, santos hermanos, que la paz de Cristo sea sobre su vida grandemente y poderosamente en este día. Grandioso es el Señor, grandioso es el Señor. Bien, la palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Que el Dios de los cielos sea añadiendo bendición a esta palabra y que nos ayude a entenderla, que nos ayude a comprenderla. Bien, Gálatas 5:22. Leemos hasta el 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Así es, mis santos hermanos. Templanza. ¿Qué tenemos en templanza? En templanza tenemos por dominio propio. La templanza también se le llama dominio propio. Bendito sea la gloria del Señor. Todos aquellos que son cristianos, aquellos que están sometidos a la voluntad de nuestro Dios, tiene que vivir estos frutos. Esto es lo que la palabra nos habla, los frutos del Espíritu Santo de Dios. Si tú eres cristiano, si tú eres un caminante, un hacedor de la palabra de Dios, tienes que andar en los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, como hemos leído, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y templanza quiere decir dominio propio. ¿Cómo está tu dominio propio? Tu dominio propio está sujeto bajo la condición de nuestro Padre Celestial, bajo el poder de Dios, o te deja llevar por el dominio propio. Bendito sea la gloria del Señor. Si un cristiano tiene estas actitudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por fe y Cristo y poseen el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu produce el fruto que consiste en un nuevo carácter. Bendito sea la gloria del Señor. Un nuevo carácter testifica o actitudes que se conectan de forma inextricable entre sí y que se mandan a los creyentes en todo. En el Nuevo Testamento, amor es una de varias palabras griegas que se traducen amor a ágape, que se refiere al amor por elección de la voluntad y no afecta emocionalmente a nadie porque tiene amor ágape. El amor ágape significa el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el amor que cada uno de nosotros debemos tener, mis santos hermanos. Debemos de vencer todas estas cualidades que nos afectan, cualidades que no nos dejan desarrollar, gloria sea el nombre del Señor, que no nos dejan desarrollar el fruto del Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Por eso que aquí nos habla en Gálatas 5:23, mansedumbre y templanza. El cristiano tiene que tener una mansedumbre, tiene que tener una templanza, tiene que dominar su dominio propio, iglesia del Señor. ¿No se topa usted con personas que tienen un volumen de altivez, un volumen de coraje, un volumen de soberbia, un volumen de iracundo, un volumen elevado, mis santos hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque no puede controlar su dominio propio, y el dominio propio muchas veces lo impulsa, lo lleva a hacer actos que están fuera de la palabra de nuestro Dios.
Ese es el dominio propio, ese es el dominio propio que tú y yo debemos de controlarlo. Nuestras emociones, nuestras peticiones debemos de controlarlo para que no se desarrollen de una manera rápida, iglesia del Señor, y luego estamos nosotros arrepentidos, luego estamos nosotros dolidos porque a veces hacemos daño o lastimamos un ser querido, iglesia, pueblo del Señor. Dominio propio. Recuerda que tú tienes que dominar tu dominio propio. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no podemos dominar ese dominio propio? Porque ese dominio propio nos impulsa a hacer lo malo adelante de Dios o adelante de cualquier persona. Creemos que muchas veces el dominio propio lo podemos sostener, lo podemos sobrellevar, lo podemos estancar, pero el dominio propio se aleja. ¿Cómo es el dominio propio? ¿Cómo actúa el dominio propio en nuestras vidas, iglesia del Señor? El dominio propio es una actitud, iglesia del Señor, que solamente viene a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu Santo de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza quiere decir dominio propio. Dominio propio es que tú tienes que, si alguien te hace una broma pesada, tú enseguida te enojas, enseguida te elevas, pero ahí tienes que usar tu dominio propio. Dominio propio se le puede también considerar o se le puede llamar a alguien que quizás el médico le ha dado una dieta, que coma poco, que coma más ensalada, pero él no puede sostener su dominio propio y va y se alimenta y come chuleta, come arroz con menestra, todas esas cosas. Entonces no puede sostener el dominio propio. El dominio propio muchas veces lo impulse, iglesia del Señor, a realizar actos que no están de acuerdo a nuestra capacidad o a nuestros problemas, a nuestra situación, sino que siempre tiene que estar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Dios te bendiga, Wilmer Jacome. ¿Cómo está tu dominio propio allá con esos tres que andan ahí con ustedes en el trabajo? Bendición, saludos para todos. Ese es el dominio propio. Incluso Jesús tuvo dominio propio, iglesia del Señor, cuando fue arrestado. Cuando fue arrestado, Jesús tuvo dominio propio, porque Pedro desenvainó la espada, e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y Jesús tuvo dominio propio. ¿Por qué? Porque le cogió y le sanó la oreja. Bendito sea la gloria del Señor. Ese es tener dominio propio. Que no seas altivo, que no seas que no juzgues rápido, que seas despacio, que tome las cosas con calma, que tome las cosas a la ligera, que tome las cosas breve. Ese es tener dominio propio. Dominio propio también es una actitud de humildad, de amabilidad, que se somete con paciencia a pesar de las ofensas. Imagínense, mis santos hermanos, si viene alguien, te ofende, quizás por que te haga alguna broma nada más, digamos así, que te haga alguna broma, y tú estás en ese momento, estás airado, en ese momento estás sofocado, no la soportas y viene lo maltratas en palabras, le dices alguna cosa fea, horrorosa. Ahí está el problema, que no pudiste sostener el dominio propio. Dominio propio es una actitud de humildad, de amabilidad, que se somete con paciencia a pesar de las ofensas, sin deseo alguno de venganza o retribución. Así es, iglesia, así es, pueblo del Señor. En el Nuevo Testamento se emplea para describir tres actitudes: sumisión a la voluntad de Dios. Colosenses 3:12, veamos que nos habla Colosenses 3:12, a ver qué nos dice ahí un texto bíblico, iglesia
del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, Colosenses 3:12, dice así: vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia y divinidad y de humildad. Mansedumbre, paciencia, dice ahí, soportando los unos a los otros y perdonando unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El perdón, todo eso acarrea, todo eso habla, iglesia del Señor, del dominio propio. El dominio propio en nuestras vidas tiene que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y tener todos estos valores, todo lo que nos habla de humildad, de paciencia, de misericordia, iglesia, pueblo del Señor. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios como escogido de Dios. Así como tú fuiste escogido de Dios, tienes que tener ese dominio propio. La disposición a ser enseñado. Santiago 1:21. Vámonos a Santiago 1:21 a ver qué nos habla ahí la palabra de nuestro Dios. Santiago 1:21 y dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es tener dominio propio en nuestras vidas, iglesia y pueblo del Señor. Nuestro dominio propio te lleva a analizar y te lleva a pensar que también debemos de tomar lo que es la palabra de nuestro Dios. Así es, iglesia del Señor, disposición a ser enseñado a través de la palabra, que debemos de aceptar también el conocimiento y la verdad del Evangelio a través de las Sagradas Escrituras. Ese es, iglesia, pueblo del Señor, dominio propio. Dominio propio, mis santos hermanos, es que tu mente, tu corazón esté enfocado en las cosas importantes a través de la palabra de Dios, las cosas espirituales que tú necesitas para poder controlar el dominio propio. Y por disposición, mis santos hermanos, y consideración de los demás, Efesios 4:2, vamos a leer a ver qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Así dice, mis santos hermanos. Cuando tú tienes humildad, cuando tú tienes paciencia, soporta cualquier situación, cualquier problema, cualquier noticia que te invade todo tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu cerebro, tu corazón, porque tienes controlado toda la situación y tienes el dominio propio en tu vida. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. ¿Y qué más podemos ahí, mis santos hermanos, añadir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo? 1 Corintios 9:25, vamos a leer otro texto más, a ver qué nos lleva a enfocarnos. 9:25, y dice así: todo aquel que lucha, todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, iglesia del Señor, si un atleta tiene que correr y tiene que ganar una corona, tiene que tener dominio propio. ¿En qué sentido? En lo que él tiene que alimentarse, y es de comer poco, comer sanamente para poder ganar esta corona, mis santos hermanos. En la segunda parte nos habla y nos dice así: todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que la obtengáis, iglesia del Señor.
nosotros corremos a través de la palabra, corremos con la palabra, corremos con Cristo, pero tenemos que despojarnos de todo pecado que nos asedia y correr la paciencia y correr con Cristo Jesús, mis santos hermanos. Bendito sea la gloria del Señor. Y despojarnos y tener el dominio propio en nuestras vidas para poder lograr y poder ganar lo que queremos. Bendito sea la gloria del Señor. Segunda de Pedro 1, 5, 6. Leamos ahí la palabra de nuestro Dios. Segunda de Pedro 1, 5, 6. A ver qué nos habla, qué nos enseña la palabra de nuestro Dios. Dice así, gloria sea el nombre del Señor: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así es, mis santos hermanos. Sabemos tú y yo que en estos tiempos, en los tiempos modernos, en los tiempos finales, Iglesia del Señor, vamos a ser sometidos a diferentes pruebas, diferentes circunstancias de la vida, pero de todas esas pruebas, Dios nos va a librar, Dios nos va a ayudar, bendito sea el nombre del Señor, y nos va a dar la victoria a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea la gloria del Señor. Si un cristiano anda en el Espíritu, manifiesta su fruto, no necesita una ley externa para producir las actitudes y la conducta que ayude a Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Así es, mis santos hermanos, en esta preciosa mañana te hago una pregunta brevemente. ¿Cómo está tu dominio propio en la actualidad? ¿Cómo te conduce? ¿Cómo te manifiesta? ¿Eres una persona que te alteras? ¿Eres una persona que te enojas, te subleva, te da coraje, te da rabia, te da ira, quizás de la nada, o quizás por alguna broma mal hecha, o quizás por algo que te molesta? Tenemos que someter el dominio propio a través de la palabra de nuestro Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, paciencia, paz, benignidad, mis santos hermanos, y templanza, que es dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria, la honra, la alabanza por esta poderosa palabra, Señor, sabiendo que ha tocado cada corazón y cada vida, mi Dios amado. Que seas tú bendiciendo a cada persona que se ha dedicado un tiempo, Señor. Bendice su vida, su alma, su familia, su hogar, su fuerza, toda su parentela, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego y te damos la gloria, la honra, la alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La gloria es para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Saludos, hermano, y que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día. Salón es paz. Bendición.